Jeque billonario contrata a una chica pobre como su esposa, pero lo que descubren cambia todo. Sofía, una joven de apenas 20 años, vivía en un barrio humilde de una ciudad donde el sol ardía implacable. Su piel morena lucía rasguños de días de trabajo duro, y sus ojos, de un marrón profundo, reflejaban sueños de grandeza. Hija de una madre soltera, sobrevivía vendiendo flores en las calles, llenando su vida de aromas frescos, pero a menudo de un vacío inquebrantable. Aquella mañana, mientras acomodaba un ramo de jazmines amarillos, Sofía oyó un murmullo que la hizo levantar la vista. Un estruendo de motores resonó, y un elegante todoterreno negro se detuvo frente a su puesto. Era un jeep lujoso, digno de un rey. De él salió Ahmad, el jeque billonario, un hombre de porte imponente, con una túnica blanca impecable y un turbante finamente bordado. Su mirada era enigmática y su presencia casi palpable. «Mira esas flores», exclamó Ahmad, acercándose. «Necesito algo especial para la fiesta de esta noche». Sofía sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Justo ella, con su vida llena de precariedad, atendiendo a un hombre que parecía salido de un cuento de las 1001 noches. Nunca había imaginado un encuentro así. Con nervios y un nudo en la garganta, respondió: «Gracias, señor. Puedo ofrecerle un ramo de jazmines, es lo mejor que tengo». Él sonrió, y su risa resonó como un eco en el aire caliente. Ahmad eligió las flores y, sin pensarlo, le propuso un trato inesperado. «¿Te gustaría venir a trabajar conmigo? Necesito a alguien auténtico para mi casa». Sofía apenas podía creerlo. El mundo que la rodeaba, lleno de calles polvorientas, estaba a punto de cambiar con solo un par de palabras. Aceptó. Su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza, ansiando salir de la rutina que la había atrapado por años. Como si de un sueño se tratara, entró en el palacio de Ahmad. Las paredes resplandecían con oro y exquisitos mosaicos, y el aroma de especias exóticas llenaba cada rincón. El sonido del agua de las fuentes armonizaba con el murmullo de los sirvientes que, al verla, se iban susurrando entre ellos. «Mira quién ha venido», decían con desdén. Pero Sofía estaba decidida. En pocos días, y tras un par de reuniones, Ahmad sorprendió a todos al anunciar que quería casarse con ella. La noticia corrió como pólvora, y los murmullos se intensificaron. Aquella unión parecía un juego entre el opulento jeque y la chica de flores. Una noche, mientras decoraban el gran salón para la boda, Sofía sintió un escalofrío helado. En un rincón, escuchó hablar a unos hombres mayores, sus rostros serios y preocupados. «No puede dejar que esto pase», decía uno. «No es adecuada para él». Un sudor frío le recorrió la frente. ¿Qué pasaría si no era suficiente? En un instante, la felicidad se tornó en pánico. Un vívido grito cortó el aire. Sofía se giró a ver lo que sucedía. Entonces, el peso de la verdad que nunca imaginó comenzó a revelarse ante ella. «Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una alerta importante. Muchos suscriptores me comentaron que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Revisa rápido el botón rojo de abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad.
Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Sofía se congeló. Un grito desgarrador le llegó como un eco lejano, y el murmullo en la sala se desvaneció en un instante. Según se acercaba, el aire se hacía denso. En el rincón, los hombres mayores se aglomeraban, sus rostros pálidos como el papel. Algo estaba mal, muy mal. «No puede ser», murmuró uno, su voz temblorosa. «No puede dejar que esto pase». La preocupación en sus miradas hizo que el corazón de Sofía se hundiera. ¿De qué hablaban? Ella se arriesgó, se adelantó y pudo ver a un hombre caer al suelo, la expresión de horror grabada en su rostro. Era uno de los sirvientes más viejos, conocido por su bondad. Nadie se atrevía a acercarse. «Llamen a un médico», gritó una mujer aterrorizada. Pero de repente, algo en el rostro del jeque cambió. Ahmad se tornó serio, su mirada ahora dura como el acero. Sofía sintió un nudo apretarse en su garganta. ¿Qué había detrás? De esa fachada de riqueza y poder, mientras algunos corrían a buscar ayuda, otros se apartaban, dejando el camino despejado entre ella y el jeque. «Por favor, ¿qué está pasando?», preguntó Sofía, su voz temblando con cada palabra. A esas alturas, la alegría de la boda se había evaporado. Ahmad la miró. Las sombras en su rostro se alazaron con un destello de angustia. «Sofía, hay algo que debes saber». No terminó la frase. Un segundo grito, esta vez de otra parte del salón, quejándose. Ella dio un paso atrás, sintiendo una presión en su pecho. Todo era un torbellino. Los murmullos, las miradas atónitas, la incertidumbre cargaba la atmósfera. «Lo que está pasando es grave», continuó Ahmad, pero su voz se apagó con el pánico que lo rodeaba. Ella se dio cuenta del tema en sus miradas. La palabra «povertad» resonó sin pronunciarse. Los murmullos crecieron, mezclándose con el sonido de pasos apresurados. Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «No era solo una flor en este lugar», murmuró un hombre del grupo. «Eres un peón en un juego mucho más grande». Sofía sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua helada. Un peón en un juego. ¿Pero de qué juego hablaban? Cuando el médico llegó, el temor ya había sembrado un caos. La preocupación tornó en shock y los murmullos se convirtieron en gritos. Fue entonces cuando un hombre al fondo se adelantó, con un rostro enrojecido por la ira. «Por tu culpa», exclamó apuntando a Ahmad. «Siempre lo sabías». Sofía miró a Ahmad con una mezcla de amor y un abismo de confusión. ¿Qué sabía él? El aire entre ellos se llenó de electricidad y de repente toda la grandeza, toda la riqueza se convirtió en polvo en sus manos. «Hay un secreto», soltó Ahmad, su voz como un susurro tembloroso, sus ojos profundos cargados de angustia. «Algo que nunca debí revelarte». Sofía retrocedió, sintiendo que el mundo se rompía a su alrededor. Las parejas, los amigos, todos miraban con atención, esperando la verdad que pendía en el aire, palpable y aterradora. «No», murmuró ella, «no puedes referirte a lo que creo». Y justo en ese momento, un estallido resonó. Una explosión a lo lejos sacudió el palacio, un sonido estruendoso que hizo temblar las lámparas y llenó la estancia de un polvo oscuro. El caos se desató. Gritos, cuerpos moviéndose frenéticamente. Todo se volvió un torbellino de horror. Sofía quedó paralizada, el pánico en su pecho. La confusión y el miedo le llenaron la cabeza, mientras Ahmad desaparecía entre la multitud de miradas, quedando atrapado en sus propios secretos.
¿Y si todo lo que había construido era solo una ilusión? La oscuridad la rodeaba, y con un último vistazo a la cara de Ahmad, se preguntó si alguna vez lo había conocido realmente. Fue entonces cuando se dio cuenta de que jamás podría volver a ser la misma. Desesperada, se dio la vuelta, buscando una salida, cuando una sombra apareció frente a ella, un rostro conocido, pero cargado de intenciones sombrías. La despedida del pasado parecía inevitable, y en ese instante, la verdadera historia de Sofía estaba a punto de comenzar. Sofía se quedó paralizada, el pánico elevándose en su pecho como un aire caliente. Una sombra familiar apareció y su corazón se detuvo. Era Zahir, el primo de Ahmad, un hombre con un pasado oscuro que había amenazado la paz de la estancia en más de una ocasión. Con ojos fríos y una sonrisa torcida, se acercó lentamente. «Vaya, qué sorpresa verte aquí en medio del caos», dijo, su voz suave como la seda, pero la amenaza subyacente era palpable. Sofía sintió cómo se le erizaba la piel. No podía confiar en él, pero no podía alejarse. Todos en la sala estaban en shock. Algunos lloraban, otros gritaban. La explosión había causado estragos. «¿Qué haces aquí?», exigió, sus manos temblando mientras se aferraban a su pecho. Zahir dio un paso más cerca, el aire entre ellos cargado de tensión. «He venido a traerte un aviso, Sofía. Ahmad no es quien crees». Su risa baja resonó en el aire, llenando la habitación de un eco inquietante. «Su fortuna está manchada de sangre». Su mente dio un vuelco. ¿Qué decía? No podía ser. Pensó en los días que había pasado con Ahmad, en las sonrisas, las promesas. «¡Cállate!», gritó, al borde de las lágrimas. «No tienes idea de lo que hablas». «¿Ah, no?», preguntó Zahir, con una chispa de burla en su mirada. «¿Cuánto ignoras, querida Sofía? Pregúntale de su familia. ¿Sabías que tenía enemigos? ¿Sabías que la riqueza de su familia proviene de algo mucho más oscuro?» La habitación era un mar de voces, murmullos temerosos que aumentaban. La gente se movía a su alrededor, tratando de encontrar sentido en el caos, pero ella solo podía concentrarse en Zahir y sus palabras. «La razón por la que está aquí», continuó él, «es que necesita un peón, una esposa en quien pueda recaer la culpa cuando las cosas vayan mal». Sofía sintió que la tierra se abría bajo sus pies. La realidad comenzaba a desmoronarse. ¿Era cierto? ¿Era Ahmad solo una fachada de carisma y dulzura? En ese momento, un grito desgarrador cortó el aire. Sofía se giró y vio a un médico empujando a la multitud. Su rostro serio. «Médico, necesito que todos se calmen». Sofía volvió a Zahir, la confusión y el miedo pululando en su interior. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz apenas un susurro, temiendo la respuesta. «Solo quiero que sepas la verdad», respondió él, casi con dulzura. «Sal de su vida antes de que sea demasiado tarde». Pero en ese momento, un alboroto estalló en la sala. Un grupo de hombres se movió hacia Ahmad, entre ellos un rostro familiar. Era Rayab, el amigo de la infancia de Ahmad. Estaba pálido y sudoroso, la mirada llena de miedo. «Ahmad, tienes que salir de aquí», gritó, mientras empujaba a la gente a un lado. «¿Qué está pasando?», preguntó Sofía, sintiendo cómo la ansiedad se subía por su garganta. «Los enemigos de la familia han llegado. Están aquí y están dispuestos a acabar con todos». El horror en sus ojos revelaba que estaba hablando en serio. Sofía sintió que el aire se evaporaba.
No se trataba solo de una boda, era una trampa. Zahir se acercó aún más. Sus ojos ardían con un fuego extraño. «Dile a Ahmad la verdad», susurró, «que no confíe en nadie». Los ecos de los gritos y la confusión llenaban su mente. El caos se desataba. Estaba atrapada entre la amenaza inminente y la verdad oculta. Sabía que algo oscuro se avecinaba. La sala se volvió un torbellino de cuerpos, pidiendo auxilio, peleando por equipos. Sofía miró a Ahmad, su figura prominente en medio del pánico. Él parecía perdido, un rey en un reino en ruinas. Y en ese instante Sofía se dio cuenta de que la vida que había soñado era una ilusión. Todo lo que conocía estaba a punto de derrumbarse, y la verdad, una verdad devastadora, amenazaba con arrastrarla a ella también. El sonido de la puerta principal se rompió con un estruendo. Una figura oscura entró, su rostro oculto. Sofía sintió un sudor frío recorrer su espalda. El destino ya había tomado su decisión, y la pregunta quedaba en el aire. ¿Y si todo lo que creía no era más que una trampa para una marioneta en un juego que nunca eligió? La oscuridad la envolvía, y la verdad estaba más cerca de lo que podía imaginar. La figura oscura avanzó lentamente, como si cada paso lo acercara más a la tormenta que ya se desataba en el salón. Sofía sintió que su corazón se encogía. La niebla de la confusión aún nublaba su juicio. Zahir, con una sonrisa sardónica, retrocedió un par de pasos. La tensión era palpable. Cuando la sombra llegó a la luz, el rostro de esa figura se reveló. Sofía se quedó helada. Era Layla, la madre de Ahmad. En su expresión había un brillo peligroso, una mezcla de furia y determinación. «¿Qué estás haciendo aquí, Layla?», preguntó Ahmad, su voz cargada de sorpresa, pero también de miedo. Layla no respondió. Su mirada se centró en Sofía, y en un instante el aire se cargó de secretos. Los murmullos de la multitud se disiparon, como si todos supieran que estaban a punto de presenciar algo. «Monumental». «¡Tú!», gritó Layla, señalando a Sofía con un dedo tembloroso. «Eres la última pieza en este rompecabezas». Sofía dio un paso atrás, el sudor resbalándole por la frente. ¿Qué significaba eso? Su mente corría, buscando respuestas entre las sombras de las palabras. Layla se acercó más, su voz ahora baja y seductora. La fortuna de esta familia no es solo riqueza, está manchada de mentiras y muertes. Pero tú, querida, podrías cambiarlo todo. El sonido de los presentes murmurando se volvió ensordecedor. ¿Qué quería decir con eso? Sofía sentía que las paredes se cerraban a su alrededor. «¡Cállate!», exclamó Ahmad, con la voz al borde de un grito, pero no pudo evitar que sus palabras sonaran vacías. Layla sonrió como si disfrutara del caos. «Ahmad, no puedes ocultar más la verdad. Sofía tiene un papel que jugar. Su vida cambiará todo, incluso la tuya». Un frío helado recorrió la espalda de Sofía. ¿Por qué ella? ¿Qué papel tenía en este oscuro juego? La explosión resonante en su mente era ahora un eco de pánico. Zahir aprovechó la confusión, acercándose de nuevo a Sofía. «Lo que tu familia desconoce es que Sofía pertenece a una línea de sangre antigua». Su voz era un susurro peligroso. «Se dice que ella puede romper las maldiciones que acechan a los billonarios árabes. Si solo lo supiera». Sofía estaba aturdida. «¿Qué maldiciones?». «Eres un peón en un juego». Las palabras de los hombres mayores resonaban en su mente, cada una empujándola más al abismo. Entonces, Layla dio un paso adelante.
Acercándose a ella. Eres la clave, Sofía. Tu linaje puede liberar a mi familia del destino que los persigue. La mirada de Ahmad se oscureció. Mamá, eso no es cierto, protestó, pero era evidente que las palabras de Layla hervían en su interior. Sofía sintió el temblor en sus manos. Un torrente de emociones la invadió. ¿Podía ser cierto? ¿Podía ella tener poder sobre el destino de todos? Pero, ¿a qué costo? Layla estaba a punto de abrir un portal a la verdad, cuando de pronto un grito desgarrador atravesó la sala. El médico, que había intentado rescatar la situación, cayó al suelo. Su rostro se tornó pálido. Un hombre alto y robusto se había acercado por detrás. Sus ojos eran fríos y decididos. «¿Y tú? ¿Quién eres?», rugió Ahmad, su voz resonando con la furia del momento. «Soy el que ha venido a cobrar la deuda». La sonrisa del intruso era siniestra. Sofía se quedó paralizada. El caos había regresado y parecía más oscuro que antes. Layla se volvió hacia el extraño, una chispa de reconocimiento en su mirada. «No, no puedes estar aquí. No ahora». El hombre rió, una risa que ahogó los murmullos de la multitud. «Es demasiado tarde, Layla. Los secretos deben salir a la luz. Y tú no puedes protegerlo más». La sala se llenó de un silencio inquietante. La verdad estaba tan cerca, se podía palpar. Sofía sintió que todo se desmoronaba. Todo cambiaba en un instante. Y entonces Sofía supo que no podía dar un paso atrás. La promesa de una vida diferente chocaba con el horror de un pasado desconocido. Aunque el aire estaba espeso de secretos, su destino se estaba escribiendo en ese mismo instante, y solo había una pregunta. ¿Estaba dispuesta a enfrentarse a la verdad sin importar el precio? La figura oscura avanzó lentamente, como si cada paso la acercara más a la tormenta que ya se desataba en el salón. Sofía sintió que su corazón se encogía. La niebla de la confusión aún nublaba su juicio. Zahir, con una sonrisa sardónica, retrocedió un par de pasos. La tensión era palpable. Cuando la sombra llegó a la luz, el rostro de esa figura se reveló. Sofía se quedó helada. Era Layla, la madre de Ahmad. En su expresión había un brillo peligroso, una mezcla de furia y determinación. «¿Qué estás haciendo aquí, Layla?», preguntó Ahmad, su voz cargada de sorpresa, pero también de miedo. Layla no respondió. Su mirada se centró en Sofía, y en un instante el aire se cargó de secretos. Los murmullos de la multitud se disiparon, como si todos supieran que estaban a punto de presenciar algo monumental. «Tú», gritó Layla, señalando a Sofía con un dedo tembloroso. «Eres la última pieza en este rompecabezas». Sofía dio un paso atrás, el sudor resbalándole por la frente. ¿Qué significaba eso? Su mente corría, buscando respuestas entre las sombras de las palabras. Layla se acercó más, su voz ahora baja y seductora. «La fortuna de esta familia no es solo riqueza, está manchada de mentiras y muertes. Pero tú, querida, podrías cambiarlo todo». El sonido de los presentes murmurando se volvió ensordecedor. ¿Qué quería decir con eso? Sofía sentía que las paredes se cerraban a su alrededor. «¡Cállate!», exclamó Ahmad, con la voz al borde de un grito, pero era evidente que las palabras de Layla hervían en su interior. Layla sonrió, como si disfrutara del caos. «Ahmad, no puedes ocultar más la verdad. Sofía tiene un papel que jugar. Su vida cambiará todo, incluso la tuya». Un frío helado recorrió la espalda de Sofía. ¿Por qué ella? ¿Qué papel tenía en este oscuro juego?
La explosión resonante en su mente era ahora un eco de pánico. Zahir aprovechó la confusión, acercándose de nuevo a Sofía. Lo que tu familia desconoce es que Sofía pertenece a una línea de sangre antigua. Su voz era un susurro peligroso. Se dice que ella puede romper las maldiciones que acechan a los billonarios árabes, si solo lo supiera. Sofía estaba aturdida. ¿Qué maldiciones? Eres un peón en un juego. Las palabras de los hombres mayores resonaban en su mente, cada una empujándola más al abismo. Entonces Layla dio un paso adelante, acercándose a ella. Eres la clave, Sofía. Tu linaje puede liberar a mi familia del destino que los persigue. La mirada de Ahmad se oscureció. «¡Mamá! ¡Eso no es cierto!», protestó, pero era evidente que las palabras de Layla hervían en su interior. Sofía sintió el temblor en sus manos. Un torrente de emociones la invadió. ¿Podía ser cierto? ¿Podía ella tener poder sobre él? Destino de todos. Pero, ¿a qué costo? Layla estaba a punto de abrir un portal a la verdad, cuando de pronto un grito desgarrador atravesó la sala. El médico, que había intentado rescatar la situación, cayó al suelo. Su rostro se tornó pálido. Un hombre alto y robusto se había acercado por detrás. Sus ojos eran fríos y decididos. «¿Y tú, quién eres?», rugió Ahmad, su voz resonando con la furia del momento. «Soy el que ha venido a cobrar la deuda». La sonrisa del intruso era siniestra. Sofía se quedó paralizada. El caos había regresado y parecía más oscuro que antes. Layla se volvió hacia el extraño, una chispa de reconocimiento en su mirada. «No, no puedes estar aquí. No ahora». El hombre rió, una risa que ahogó los murmullos de la multitud. «Es demasiado tarde, Layla. Los secretos deben salir a la luz, y tú no puedes protegerlo más». La sala se llenó de un silencio inquietante. La verdad estaba tan cerca, se podía palpar. Sofía sintió que todo se desmoronaba. Todo cambiaba en un instante. Y entonces Sofía supo. Sabía que no podía dar un paso atrás. La promesa de una vida diferente chocaba con el horror de un pasado desconocido. Aunque el aire estaba espeso de secretos, su destino se estaba escribiendo en ese mismo instante. Y solo había una pregunta. ¿Estaba dispuesta a enfrentarse a la verdad, sin importar el precio? Pero cuando el intruso se inclinó hacia Ahmad y murmuró algo bajo, el rostro de Ahmad se descompuso, y la sala se quedó en un silencio helado. «¿Tú eres él, el hijo del viejo enemigo?», tartamudeó Ahmad, los ojos desorbitados. Una revelación desgarradora colgaba en el aire, y el tiempo pareció detenerse. La mirada de Sofía se pasó de Layla al extraño, la confusión ahora girando en torno a ella como un torbellino. «Todo esto», susurró Ahmad, su voz temblando. «¿Qué has hecho?». El caos a su alrededor se desvaneció, dejando solo la amenaza latente. Y la pregunta quedó flotando entre todos. ¿Qué secretos se habían desenterrado esa noche? La sala temblaba con el eco de las palabras del extraño. Ahmad se veía atrapado entre el horror y la incredulidad. Todos los presentes se movían lentamente, como en cámara lenta, absorbiendo la realidad que se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué has dicho?», exclamó Ahmad, su voz al borde del colapso. Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La atmósfera se había vuelto electricidad pura. El pánico se hacía palpable. El extraño, que aún mantenía una sonrisa torcida en su rostro, inclinó la cabeza levemente. «¿No lo sabes?», dijo riendo suavemente.
Tu padre tenía enemigos, y yo soy el líder de los que buscan justicia. Mi familia ha esperado mucho para cobrar esta deuda. Sofía sintió que la respiración se le cortaba. ¿Deudas? ¿Justicia? Todo se estaba volviendo un laberinto oscuro y complicado. La multitud murmuraba ahora, cada vez más inquieta. Los ojos se posaron en Ahmad, que parecía luchar contra un torrente emocional. «¡Basta!», gritó Layla, interrumpiendo el clima de tensión. «Esto no tiene que ir con nosotros. Deja a mi hijo en paz». Pero el extraño dio un paso al frente, acercándose a Ahmad, llenando el espacio de la sala con su presencia imponente. «¿Y qué pasa si no puedo?», dijo, su voz profunda y amenazante. «La sangre llama a la sangre». Sofía se sintió mareada. No comprendía. Miró a Ahmad, cuya expresión se volvía cada vez más sombría. El miedo inundaba sus ojos. «¿Qué secretos has estado ocultando?», preguntó Sofía, casi en un susurro. Ahmad la miró con incredulidad. «No, no es lo que piensas», respondió Ahmad, su voz temblorosa. Zahir, quien había estado observando silenciosamente, finalmente se acercó, su mirada llena de desprecio. «Tu familia siempre ha estado atrapada en este ciclo de venganza, Sofía. Ahmad debería haberte dicho la verdad». «¿Qué verdad?». La voz de Sofía salió más fuerte de lo que esperaba, pero la rabia la empujaba hacia adelante. ¿Qué secretos encierra esta familia que son tan oscuros y devastadores? Nadie respondió. El silencio se hizo pesado. Layla seguía tensando la boca. Ahmad cerró los ojos, como si la realidad se hubiera vuelto demasiado para soportar. Cuando Sofía pensó que la verdad nunca saldría, Layla finalmente soltó un suspiro. La familia de Ahmad proviene de un linaje que ha sido castigado por años, una maldición en realidad. Las mujeres de su familia siempre han sido sacrificadas. Los murmullos se intensificaron y Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Eres la clave para romper con ese ciclo», gritó Layla, con una mezcla de rabia y miedo. «Sin embargo, si no tienes cuidado, el destino podría devorarte». Sofía miró a Ahmad, sintiendo cada palabra atravesarle el alma. ¿Era su vida un sacrificio? El peso del mundo colindaba con sus hombros. «¿Qué debo hacer?», preguntó, sintiéndose vulnerabilidad y desafío a la vez. De repente, el extraño se acercó a ella, su mirada oscura, intencionadamente fija. «Tú eres el nuevo objetivo. Si Ahmad no puede liberar a su familia, tendrás que cargar con la pesada carga de esa maldición». Sofía sintió que su corazón se detenía. El terror se apoderó de ella. «No», susurró, «no voy a ser una víctima más». Pero el extraño sonrió, exhibiendo una mueca diáfana, casi burlona. «¿Quién te dijo que tenías opción?», dijo en tono grave. «Es un juego. Y tú eres la pieza más valiosa». Sofía dio un paso atrás, su mente girando. El caos en torno a ella se intensificaba. Gritos, murmullos y un leve eco de risa oscura llenaban la sala. Y entonces, mientras todo se desmoronaba, una nueva figura apareció en la puerta, con un aire misterioso. Sofía sintió que su cuerpo se tensa de nuevo. Esta entrada inesperada podría cambiar todo. «¿Qué has hecho?», dijo la figura, su voz resonante. Era un hombre, alto, con una aura peligrosa, que parecía saber más de lo que decía. Sofía contuvo la respiración. La verdad palpitaba entre ellos, cruda e inminente, mientras se preguntaba, ¿sería suficiente enfrentarse a lo desconocido o el destino ya había sido sellado? La figura oscura avanzó lentamente, como si cada paso la acercara más a la tormenta que ya se desataba en el salón.
Sofía sintió que su corazón se encogía. La niebla de la confusión aún nublaba su juicio. Zahir, con una sonrisa sardónica, retrocedió un par de pasos. La tensión era palpable. Cuando la sombra llegó a la luz, el rostro de esa figura se reveló. Sofía se quedó helada. Era Layla, la madre del jeque billonario. En su expresión había un brillo peligroso, una mezcla de furia y determinación. «¿Qué estás haciendo aquí, Layla?», preguntó Ahmad, su voz cargada de sorpresa, pero también de miedo. Layla no respondió. Su mirada se centró en Sofía, y en un instante el aire se cargó de secretos. Los murmullos de la multitud se disiparon, como si todos supieran que estaban a punto de presenciar algo monumental. «¡Tú!», gritó Layla, señalando a Sofía con un dedo tembloroso. «Eres la última pieza en este rompecabezas». Sofía dio un paso atrás, el sudor resbalándole por la frente. ¿Qué significaba eso? Su mente corría, buscando respuestas entre las sombras de las palabras. Layla se acercó más, su voz ahora baja y seductora. «La fortuna de esta familia no es solo riqueza. Está manchada de mentiras y muertes. Pero tú, querida, podrías cambiarlo todo». El sonido de los presentes murmurando se volvió ensordecedor. ¿Qué quería decir con eso? Sofía sentía que las paredes se cerraban a su alrededor. «¡Cállate!», exclamó Ahmad, con la voz al borde de un grito, pero no pudo evitar que sus palabras sonaran vacías. Layla sonrió, como si disfrutara del caos. «Ahmad, no puedes ocultar más la verdad. Sofía tiene un papel que jugar. Su vida cambiará todo, incluso la tuya». Un frío helado recorrió la espalda de Sofía. ¿Por qué ella? ¿Qué papel tenía en este oscuro juego? La explosión resonante en su mente era ahora un eco de pánico. Zahir aprovechó la confusión, acercándose de nuevo a Sofía. «Lo que tu familia desconoce es que Sofía pertenece a una línea de sangre antigua». Su voz era un susurro peligroso. «Se dice que ella puede romper las maldiciones que acechan a los billonarios árabes. Si solo lo supiera». Sofía estaba aturdida. «¿Qué maldiciones? Eres un peón en un juego». Las palabras de los hombres mayores resonaban en su mente, cada una empujándola más al abismo. Entonces Layla dio un paso adelante, acercándose a ella. «Eres la clave, Sofía. Tu linaje puede liberar a mi familia del destino que los persigue». La mirada de Ahmad se oscureció. «Mamá, eso no es cierto», protestó, pero era evidente que las palabras de Layla hervían en su interior. Sofía sintió el temblor en sus manos. Un torrente de emociones la invadió. ¿Podía ser cierto? ¿Podía ella tener poder sobre el destino de todos? Pero, ¿a qué costo? Layla estaba a punto de abrir un portal a la verdad, cuando de pronto un grito desgarrador atravesó la sala. El médico, que había intentado rescatar la situación, cayó al suelo. Su rostro se tornó pálido. Un hombre alto y robusto se había acercado por detrás. Sus ojos eran fríos y decididos. «¿Y tú quién eres?», rugió Ahmad, su voz resonando con la furia del momento. «Soy el que ha venido a cobrar la deuda». La sonrisa del intruso era siniestra. Sofía se quedó paralizada. El caos había regresado y parecía más oscuro que antes. Layla se volvió hacia el extraño, una chispa de reconocimiento en su mirada. «No, no puedes estar aquí. No ahora». El hombre rió, una risa que ahogó los murmullos de la multitud. «Es demasiado tarde, Layla. Los secretos deben salir a la luz, y tú no puedes protegerlo más». La sala se llenó de un silencio inquietante. La verdad estaba tan cerca, se podía palpar.
Sofía sintió que todo se desmoronaba. Todo cambiaba en un instante. Y entonces, Sofía supo. Sabía que no podía dar un paso atrás. La promesa de una vida diferente chocaba con el horror de un pasado desconocido. Aunque el aire estaba espeso de secretos, su destino se estaba escribiendo en ese mismo instante. Y solo había una pregunta. ¿Estaba dispuesta a enfrentarse a la verdad sin importar el precio? Cuando el intruso se inclinó hacia Ahmad y murmuró algo bajo, el rostro de Ahmad se descompuso y la sala se quedó en un silencio helado. «¿Tú eres él, el hijo del viejo enemigo?», tartamudeó Ahmad, los ojos desorbitados. Una revelación desgarradora colgaba en el aire y el tiempo pareció detenerse. La mirada de Sofía se pasó de Layla al extraño, la confusión ahora girando en torno a ella como un torbellino. «¿Qué has hecho?», exclamó. Ahmad, su voz llena de desesperación. «La venganza siempre reclama su cuota. Tu madre sabía que este día llegaría», dijo el extraño, su tono ácido y burlón. «Para proteger su legado, sacrificó a los inocentes, y hoy tu amada será el siguiente peón en este tablero». Las palabras resonaron en la sala. Sofía sintió como una puñalada atravesaba su corazón. La angustia se apoderó de ella. «No», gritó, mirando a Ahmad. «Dime que no es cierto». Ahmad cerró los ojos. Sus labios temblaban. «No puedo protegerte. La historia se repite, Sofía». El caos comenzó a desatarse nuevamente. Los murmullos se volvieron gritos descontrolados. La gente corría en busca de una salida, pero el aire se había vuelto denso, pegajoso de miedo. Sofía se estremeció. El nudo en su garganta crecía, y en ese momento un destello de esperanza atravesó su mente. «Si soy la clave, debo descubrir la verdad. Debo encontrar la forma de romper esta maldición antes de que sea demasiado tarde». Entonces, la puerta principal se estrelló abierta, y una nube de polvo llenó el aire. Todo el mundo se volvió a mirar, y allá, entre la niebla, emerge otra figura. Era un hombre que parecía conocer todos los secretos que se intercambiaban en aquel salón. «Soy yo quien ha venido a salvarla», gritó, y sus palabras cortaron la atmósfera como un cuchillo afilado. Sofía sintió que el pulso le aceleraba. La esperanza volvió a resurgir. Pero, ¿quién era ese hombre? La multitud contuvo la respiración, y al unísono los murmullos callaron. Y en el fondo de su ser, Sofía entendió que de una u otra forma seguía siendo parte de un juego en el que nadie tenía el control. Y así el enigma continuó. Ella no podía retroceder, porque el verdadero terror apenas comenzaba. ¿Qué le depararía el futuro? La tormenta de secretos solo había comenzado a girar, y ella estaba en el centro de su furia. ¿Y si había más en juego de lo que imaginaba? La incertidumbre la rodeaba, y todo era un susurro del destino, a punto de romperse en 1000 pedazos. Sofía sintió cómo su corazón latía a 1000 por hora. La figura que había aparecido en la puerta era un hombre alto, con un aire seguro que iluminaba la sala. Su mirada penetrante se centró en Sofía, y aunque su rostro era familiar, no lograba recordar de dónde. «Soy yo quien ha venido a salvarla», gritó, la intensidad de su voz resonando por todo el salón. Los murmullos se convirtieron en un coro confuso. La tensión en el aire aumentó. Todos se giraron hacia el extraño, como si de un hechizo se tratara. Ahmad frunció el ceño, su incredulidad evidente. «¿Quién eres?», preguntó Ahmad, el tono de desafío en sus palabras. El hombre dio un paso al frente, su figura recortada contra la luz de la entrada. «Soy Karim, amigo de tu padre.
Venía buscando respuestas y parece que he llegado justo a tiempo. Las palabras de Karim parecían un trueno en la sala. Sofía sintió un nudo en la garganta. El nombre del padre de Ahmad era un secreto en sí mismo. ¿Por qué ahora? ¿Qué respuestas? Interrogó Ahmad, su voz casi quebrándose. ¿Qué te hace regresar después de tantos años? Karim inclinó la cabeza, como si estuviera sopesando sus palabras. Tu familia ha estado bajo una maldición desde que tu abuelo hizo un trato oscuro. Sus ojos se centraron en Sofía. Tú eres la clave para romperla. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Era ella realmente la clave? Apretó los puños, buscando algo de fortaleza en medio de la tormenta. No, eso no puede ser. Su voz tembló al hablar. ¡Qué trato! ¡Qué maldición! Los murmullos entre la multitud aumentaron. Ahmad no sabía qué decir, su rostro pálido y sudoroso. No soy el enemigo, continuó Karim, acercándose aún más. Necesito que entiendas. La única manera de liberarte a ti y a Ahmad es descubriendo la verdad sobre su linaje. Laila, la madre de Ahmad, dio un paso al frente y su rostro se tornó sombrío. ¡Basta!, gritó, pero sus ojos revelaban que había algo más en juego. No tienes derecho a hablar así. Karim giró su cabeza hacia Laila, y la tensión en el aire se hizo palpable. ¿Derecho? ¿Debería yo callar mientras sus secretos los consumen? Es hora de enfrentar el pasado. Todos los ojos estaban fijos en Laila. Sofía sintió un sudor frío recorrer su espalda. La mujer parecía temblar de rabia, pero algo más brillaba en su mirada. ¿Miedo? Tú no sabes nada de nuestra historia, de lo que hemos pasado, se defendió Laila, pero su voz sonaba vacilante. Sofía temió que todo el mundo estaba a punto de romper en caos nuevamente. De repente, el médico que había intentado ayudar antes entró de nuevo, su rostro bañado en sudor y pánico. «¡La policía viene!», gritó, y su voz se escuchó sobre el murmullo alarmante de la sala. «La explosión ha llamado la atención y nos han avisado». La noticia cayó como un balde de agua fría. Sofía sintió que su estómago se encogía. Estaban todos en peligro, no solo por los enemigos invisibles de la familia de Ahmad, sino también por las autoridades que ahora se acercaban. «Tenemos que irnos ahora», dijo Karim con determinación. «No pueden atraparte, Sofía. Tú y Ahmad deben escapar de esto». La multitud se aglomeró, el pánico comenzando a crecer. Las miradas se intercambiaron mientras todos buscaban una salida. Sofía atravesó la habitación, intentando mantener la calma mientras el mundo a su alrededor estallaba. «No», gritó Zahir, avanzando hacia ella. «Tú no puedes irte». La furia en su voz causó una estruendosa reacción en la sala. Ahmad se interpuso entre ellos, con su cuerpo tenso. «Cálmate, Zahir», exclamó Ahmad, el rostro provocando que una sombra se apoderara de su ser. «No puedes hacer esto». «¿Por qué? ¿Por ella?», Zahir tosió, con un desprecio que ardía en sus palabras. «Ella no es más que un peón, una pieza en nuestro juego». Sofía sintió que la presión se acumulaba en su pecho. Tenía que actuar, tenía que tomar el control. Sin embargo, la confusión pura la atrapaba. ¿Quién realmente era ella en este tablero extremo? Karim, todavía al lado de Sofía, murmuró. «Tu madre te ha mantenido alejada de la verdad, pero debes saberlo todo. Solo entonces podrás decidir tu futuro». Y en el caos, algo golpeó la puerta principal. Un ruido devastador. Todos se congelaron. Karim hizo una señal para que retrocedieran. No, las miradas se cruzaron.
El destino de cada uno dependía de ese instante. Ella tenía que elegir, y no había ninguna alternativa para escapar. Todo su mundo se detuvo, y la única pregunta era: ¿podría realmente enfrentarse a la oscuridad que venía? ¿O sería solo otro sacrificio más en un juego que apenas empezaba? Sofía sintió como el aire se volvía espeso, casi pesado. La figura imponente que había entrado con tanta autoridad se plantó frente a ella como un muro indestructible. Sus ojos profundos reflejaban un destello de algo que no podía identificar. Mientras los murmullos aumentaban, una sensación de pánico recorrió el salón. «¿Quién eres tú?», preguntó Ahmad, su voz temblando entre la rabia y el miedo. El hombre sonrió de una manera siniestra. «Soy Tariq, el hermano de Layla». Las palabras cayeron como una bomba de tiempo, y el silencio se apoderó de la sala. «He estado esperándolos a todos, desde hace años, en las sombras». Sofía sintió un escalofrío recorrer su columna. Su mente se volvió un torbellino. Layla lo miraba con horror. Sus ojos se ensancharon. «Tú no deberías estar aquí, Tariq». «Oh, pero he venido a terminar lo que empecé», respondió él, una risa oscura resonando en su pecho. «Todo esto es parte de un juego más grande, algo que tu familia nunca ha comprendido». La multitud se arremolinó, especialmente cuando sintieron la tensión entre Layla y su hermano. Sofía no podía apartar la vista de la escena. La revelación parecía desmoronar todo lo que conocía. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Zahir, con voz desafiante. Pero Sofía notó cómo el temor se reflejaba en sus ojos. Tariq dio un paso adelante, y la presión en el aire se volvió insoportable. «La maldición de nuestra familia no solo se limita a la fortuna». Hizo una pausa, y su mirada se centró en Sofía. «Hay secretos oscuros que atan a los hombres de aquí. Y tú, Sofía, eres la clave para romperlos». El pecho de Sofía se sintió como si la aplastaran. Ella no era nada, solo una chica que vendía flores. No podía tener el poder que decía. «No sé de qué hablas», susurró, sintiendo el sudor enfriarse en su frente. «No mientas», gritó Tariq, el eco de su voz resonando en las paredes doradas del palacio. «Siento el linaje de sangre que corre por tus venas. Eres la descendiente de una antigua línea que puede cambiarlo todo, incluso nuestras vidas». Sofía miró a Ahmad en busca de respuestas, pero su rostro estaba lleno de confusión. Era evidente que a su vez, cada palabra de Tariq le afectaba. Pero había más en juego. Ella lo sabía. «¡Basta!», exclamó Layla. Su ira ocultaba un miedo genuino. «No puedes arruinarlo todo con tus locuras, hermano». Tariq desvió la mirada hacia ella, y la tensión aumentó. Parecía haber un odio profundo y antiguo entre ellos. Mientras Sofía intentaba procesar las palabras, un grito desgarrador rompió el ambiente. El médico que había entrado antes, ahora yacía en el suelo, su cara pálida de terror. «El peligro se acerca», gritó, tembloroso. «Están aquí para acabar con él». Sofía sintió que todo se nublaba. La ansiedad la envolvió como un manto pesado. La preocupación se reflejó en cada mirada. Desde el fondo de la sala, un hombre vestido de negro avanzó nuevamente, su figura oscura y letal. Tariq se giró hacia él, los ojos destilando odio. «¿Qué has hecho?», preguntó, y su voz era un susurro cargado de desprecio. «He venido a reclamar lo que es mío», respondió el extraño. Su mirada se fijó en Sofía. «Eres el último eslabón que necesita el legado». En ese momento,
Una revelación impactante fluyó a través de Sofía. ¿Era posible que ella estuviese atrapada en un ciclo de maldiciones y peleas familiares que ni siquiera entendía? ¿Era la heredera de algo tan oscuro? Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Cuando miró a Ahmad, vio un destello de desesperación en sus ojos. Ella sabía que debía actuar, que el tiempo se agotaba y el peligro se agitaba a su alrededor. Tomando aire, Sofía decidió que ya no podía ser solo una espectadora. «Quiero saber la verdad», gritó, su voz resonando por la sala. Las miradas se centraron en ella. El silencio era ensordecedor. «No puedo ser parte de un juego que no comprendo». Pero antes de que alguien pudiera responder, un estruendo sacudió las paredes. Las luces comenzaron a parpadear y esa brutal explosión resonó una vez más. Todo se volvió un caos. Mientras el polvo llenaba el aire y la confusión reinaba, un sentimiento abrumador la envolvió. ¿Había tomado la decisión correcta al buscar la verdad? Fuera de las sombras, las respuestas aún la acechaban, amenazando con desmoronar todo a su alrededor. Sofía se encontró en el epicentro de un torbellino de emociones y caos. Las luces parpadeaban, y el estruendo de la explosión seguía resonando en su mente, cada eco como un grito que la llamaba a enfrentar la verdad. Miró a su alrededor, y la sala estaba llena de miradas ansiosas, cada persona atrapada entre el miedo y la expectativa. «Tienes que decidir, Sofía», dijo Karim, su voz firme y urgente. «Nadie más puede romper esta maldición si tú no lo quieres». Sofía sintió el peso de las palabras en su pecho. Ella, una simple chica que vendía flores en las calles, ahora destinada a cargar con el destino de una familia millonaria. Miró a Ahmad, su expresión llenándose de desesperación y anhelo. «No puedo permitir que esto continúe. No voy a ser una víctima más en este juego», declaró, su voz temblando, pero decidida. Tarik, con sus ojos afilados como dagas, se adelantó. «Tu linaje no es solo un legado de dolor», dijo. «Tienes el poder de cambiarlo». Sofía sintió un chispa en su interior, como si todo un mundo de posibilidades se abriera frente a ella. Respiró profundamente, recordando los años de lucha, el amor de su madre y el sacrificio que había hecho para darle una vida digna. «Está bien», respondió, su voz ahora más firme. «Si soy la clave para romper esta maldición, entonces voy a hacerlo». Amén de un estruendo. El caos que habían vivido parecía desvanecerse. Laila, ahora visiblemente alterada, dio un paso atrás, dándose cuenta de que había perdido el control. «¿Qué estás diciendo, Sofía?», inquirió, su voz solo un eco de desafío. «Estoy diciendo que voy a revelar la verdad. Todo esto termina aquí». Sofía se dirigió a la multitud. «No más juegos, no más sacrificios. Lo que se hizo en el pasado, se queda en el pasado». Laila y Tarik intercambiaron miradas, en las que se leía el conflicto. Mientras tanto, el silencio iba cubriendo la sala, hasta que un murmullo comenzó a sonar entre la gente. Tarik, desafiante, sonrió. «Tienes coraje, pero créeme, el camino será peligroso. No solo se enfrentarán a los secretos de tu familia, sino también a los enemigos que buscan vengarse». El clima a su alrededor se volvía en cenizas. Sofía tomó la mano de Ahmad, quien le devolvió la mirada, llena de amor y lealtad. «Te apoyaré», dijo él. «Juntos enfrentaremos lo que venga». En ese instante, Sofía sabía que no estaba sola. Había un fuego encendido entre ellos. Ahora, un solo objetivo los unía: cambiar su destino. El médico, quien había estado en el suelo recuperándose, se levantó,
sudoroso pero determinado. Sofía, no estás sola. El pueblo te apoyará. Todos hemos sido víctimas de esta maldición. Es tiempo de alzarnos. La multitud empezó a murmurar, una oleada de apoyo surgiendo entre los presentes. Sofía sintió cómo la fuerza de su decisión calaba en los corazones de todos y llenaba el salón de determinación. Pero antes de que pudieran actuar, una figura emergió de la oscuridad de la puerta trasera. Un aire siniestro envolviendo al recién llegado. «No se escaparán así como así», dijo, su voz gutural retumbando en la sala. Sofía miró con temor. Esa sería la lucha definitiva, la última batalla contra las sombras que habían perseguido a la familia durante tanto tiempo. Mientras los aliados se agrupaban alrededor de ella, comprendió que su viaje apenas comenzaba. La oscuridad no se iría sin luchar y se avecinaba la tormenta. Pero en su corazón una chispa de esperanza encendió. Hoy no, mañana no, esta vez somos nosotros los que luchamos. La determinación brillaba en sus ojos. Y aunque el futuro era incierto, sabía una cosa, estaba lista para enfrentarlo. Y así, mientras el cierre de un capítulo resuena, la pregunta queda flotando en el aire. ¿Podrá Sofía superar los horrores del pasado y escribir un futuro donde ella no sea una víctima, sino la heroína de su propia historia? Tienes que suscribirte ahora mismo. No te pierdas ninguna de las increíbles historias que vienen. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas increíbles como tú. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo para compartir este video con 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans comprenden lo importante que es tu apoyo.